Cambia tu intención y cambiarás tu vida. Permítame comenzar con una pregunta sencilla, de esas que no necesitan respuesta en voz alta. ¿Alguna vez han sentido que hacen muchas cosas correctas, pero aún así algo no termina de encajar en su vida? Yo mismo me lo he preguntado muchas veces, incluso cuando creía tener claro el camino. Buda decía que la mente precede a todas las cosas, pero pocas veces nos detenemos a mirar desde dónde nace realmente lo que hacemos. Recuerdo una ocasión en la que ayudé a alguien con la mejor de las sonrisas, y, sin embargo, al irme, sentí un ligero malestar. ¿Les ha pasado? El acto era bueno, pero la intención no era del todo limpia. Ahí comprendí algo esencial. No es solo lo que hacemos lo que da forma a nuestra vida, sino la intención silenciosa que lo impulsa. Hoy quiero invitarlos a mirar ese lugar invisible desde donde nacen nuestras decisiones, palabras y esfuerzos. No como un juicio, sino como una exploración honesta. Porque cuando la intención cambia, aunque sea un poco, toda la dirección de la vida empieza a transformarse. El origen invisible de nuestras acciones. Permítame comenzar este capítulo con otra pregunta, de esas que uno se lleva a casa. ¿Desde dónde nacen realmente nuestras acciones? Normalmente creemos que todo empieza con lo que hacemos, pero Buda enseñaba algo más profundo. Antes del acto está la intención, y antes de la intención, la mente que la sostiene. Muchas personas viven preocupadas por hacer lo correcto. Ser buen padre, buen trabajador, buena persona. Y eso está bien. Pero rara vez se detienen a observar por qué hacen lo que hacen. ¿Es por miedo? ¿Por necesidad de aprobación? ¿Por evitar el rechazo? Yo mismo, durante años, actué de maneras que parecían virtuosas, pero estaban impulsadas por el deseo de ser reconocido. ¿Les suena familiar? Hay una antigua enseñanza que dice que dos personas pueden realizar exactamente la misma acción y, sin embargo, sembrar semillas muy distintas. No es magia ni castigo divino, es simple conciencia. Cuando la intención nace de la claridad, el acto libera. Cuando nace de la confusión, el acto ata. Aquí no se trata de culparse. Al contrario, observar la intención es un acto de amabilidad hacia uno mismo. Cada vez que notamos desde dónde surge un pensamiento o una palabra, estamos despertando un poco más. Y ese despertar, aunque sea pequeño, ya es un cambio profundo en nuestra vida. Cuando la intención da forma al destino. A veces la vida no cambia de golpe, cambia en silencio. No lo hace con grandes decisiones, sino con pequeños giros internos que casi nadie nota. La intención funciona así, no siempre se ve, pero lo va moldeando todo. Como el cauce de un río, no hace ruido, pero decide hacia dónde fluye el agua. Buda enseñaba que la intención es el corazón del karma. No como algo místico o lejano, sino como una ley muy concreta de la experiencia humana. Lo que sostenemos por dentro termina expresándose afuera. Si caminamos con prisa interior, incluso el descanso se vuelve cansado. Si caminamos con claridad, hasta el esfuerzo se siente ligero. Recuerdo una etapa de mi vida en la que buscaba resultados inmediatos. Meditaba, ayudaba, estudiaba, pero siempre esperando algo a cambio. Paz, reconocimiento, tranquilidad. Y mientras más esperaba, menos llegaba. Fue entonces cuando comprendí que la intención estaba torcida, no por maldad, sino por desconocimiento. Muchas personas viven así, empujadas por hábitos mentales que nunca se cuestionan. Actúan, reaccionan, se esfuerzan, pero no se preguntan desde qué emoción nace todo eso. Cuando la intención se aclara, no necesitamos cambiar toda la vida, basta con cambiar la dirección interna.
Y ese cambio, aunque nadie lo aplauda, transforma el destino paso a paso. La intención también se entrena. La intención no es algo fijo, ni una etiqueta que nos define para siempre. Es más bien un hábito interno que se va fortaleciendo con el tiempo, igual que un músculo. Nadie nace con una intención pura o impura, nacemos con la capacidad de observarla y transformarla. Y eso, aunque suene sencillo, es un trabajo profundo. Buda comparaba la mente con un jardín. Si no lo cuidamos, crecerán malezas sin que nadie las invite. La intención funciona de la misma manera. Cuando no somos conscientes, aparecen impulsos automáticos, querer tener razón, buscar ventaja, proteger el ego. No porque seamos malas personas, sino porque no hemos aprendido a mirar hacia adentro. En mi propia experiencia, hubo momentos en los que creí estar actuando con paciencia, cuando en realidad solo estaba reprimiendo el enojo. La intención no era calma, era control. Y el cuerpo lo sabía: tensión, cansancio, malestar. ¿Les ha pasado sentir que hacen lo correcto, pero algo dentro se resiste? Entrenar la intención no significa forzar pensamientos positivos. Significa detenerse, aunque sea unos segundos, y observar con honestidad: ¿qué me mueve ahora? ¿Qué espero obtener? ¿Qué emoción está al mando? Cada vez que hacemos ese gesto interno, la intención se vuelve un poco más clara. Y cuando la intención cambia, incluso las viejas acciones empiezan a tener un nuevo sentido. La diferencia entre intención y apariencia. En la vida cotidiana solemos confundir dos cosas: lo que parece y lo que realmente es. Aprendemos muy bien a cuidar la apariencia de nuestras acciones, pero rara vez miramos la raíz que la sostiene. Buda advertía que una acción brillante por fuera puede estar vacía por dentro, y una acción sencilla puede estar llena de sabiduría. Muchas veces ayudamos, escuchamos o callamos no por comprensión, sino por conveniencia. No porque queramos dañar, sino porque queremos evitar el conflicto o quedar bien. Yo mismo, en más de una ocasión, elegí el silencio no por paz, sino por miedo. Y ese silencio, lejos de liberarme, me fue pesando con el tiempo. La intención revela la verdad de nuestras acciones. Dos personas pueden decir las mismas palabras, pero una transmite alivio y la otra incomodidad. No es el tono ni el contenido, es la intención. Cuando ésta nace del cuidado genuino, se siente. Cuando nace del ego, también se siente, aunque nadie lo diga. Aquí no se trata de perfección moral. Se trata de honestidad. Observar cuando actuamos para proteger una imagen y cuando actuamos desde una comprensión más profunda. Ese simple acto de ver ya es un paso en el camino. Porque cuando dejamos de vivir para aparentar, comenzamos, poco a poco, a vivir con sentido. El error de buscar afuera lo que se define adentro. Con el tiempo uno va descubriendo que la intención no solo influye en lo que hacemos, sino en cómo vivimos lo que nos sucede. Hay personas que atraviesan grandes dificultades, y aún así, no se endurecen. Otras, ante el menor obstáculo, se llenan de amargura. La diferencia no está en la experiencia externa, sino en la intención con la que se interpreta y se enfrenta la vida. Buda enseñaba que no controlamos todo lo que ocurre, pero sí podemos aprender a cuidar la dirección de la mente. Cuando la intención está dominada por la queja o la resistencia, incluso los momentos neutros se vuelven pesados. En cambio, cuando la intención es comprender, aprender o simplemente estar presentes, hasta el dolor se transforma en maestro. Recuerdo una etapa difícil, en la que muchas cosas no salían como esperaba. Mi primera reacción fue luchar contra la realidad, exigirle que fuera distinta.
Esa intención me agotó más que los problemas mismos. Solo cuando dejé de pelear y empecé a observar que me estaba enseñando esa situación, algo se aflojó por dentro. No desapareció el problema, pero sí el sufrimiento innecesario. Esto no significa resignación ni pasividad. Significa alinear la intención con la realidad, no contra ella. Cuando hacemos eso, la energía deja de desperdiciarse en la resistencia y comienza a convertirse en claridad. Poco a poco, la vida deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como un camino que, incluso lo difícil, puede ser recorrido con dignidad y sentido. La intención en la relación con los demás. Hay un momento en el camino en el que uno empieza a notar algo sutil. La intención no solo afecta lo que hacemos, también afecta cómo nos relacionamos con los demás. Muchas tensiones humanas no nacen de las palabras, sino de la intención que las sostiene. Por eso a veces una frase sencilla puede herir, y otras veces una observación directa puede sanar. Buda hablaba de la palabra correcta, pero siempre la vinculaba a la intención correcta. No basta con hablar suave o callar a tiempo si por dentro seguimos cargando juicio, impaciencia o superioridad. El otro lo percibe, aunque no sepa explicarlo. La intención se filtra, como el aroma de una flor o de un alimento quemado. En la vida diaria solemos reaccionar de forma automática. Respondemos para defendernos, para ganar, para tener razón. Yo mismo he salido de conversaciones sintiendo que gané el argumento, pero perdiendo la calma. Ahí comprendí que mi intención no era comprender, sino imponer. Y esa intención, aunque silenciosa, deja huella. Cuando la intención cambia, la relación cambia. Escuchar deja de ser una estrategia y se vuelve un acto genuino. Hablar deja de ser una descarga y se vuelve un puente. No se trata de agradar a todos, sino de no traicionarse a uno mismo. Cuando cuidamos la intención en el vínculo con los demás, incluso los desacuerdos se vuelven oportunidades para crecer, y la convivencia empieza a tener un tono más humano, más liviano y más verdadero. Cuando la intención se vuelve camino. Llega un punto en el que la intención deja de ser algo que solo observamos y se convierte en una forma de caminar por la vida. Ya no es un ejercicio ocasional, sino una orientación interna que nos acompaña incluso cuando no estamos atentos. Buda decía que la práctica verdadera se reconoce cuando empieza a manifestarse en lo cotidiano, sin esfuerzo aparente. Al principio necesitamos detenernos, mirarnos, corregirnos. Pero con el tiempo, cuando la intención se ha ido aclarando, las decisiones comienzan a surgir con mayor naturalidad. No porque todo esté resuelto, sino porque hay menos confusión. El cuerpo se tensa menos, la mente discute menos, el corazón se defiende menos. He visto esto en mi propia experiencia y también en muchas personas comunes, con trabajos, familias y preocupaciones reales. Cuando la intención es honesta, incluso los errores se vuelven distintos. Ya no generan culpa paralizante, sino aprendizaje. Ya no se viven como fracasos personales, sino como señales que invitan a ajustar el rumbo. Esto no significa que la vida se vuelva fácil o predecible. Significa que deja de ser una lucha constante contra uno mismo. Cuando la intención es clara, incluso el cansancio tiene sentido. Incluso el silencio se vuelve nutritivo. Poco a poco, uno descubre que no necesita controlar tanto las circunstancias externas, porque ha aprendido a cuidar el lugar interno desde donde responde. Y en ese punto, casi sin notarlo, la intención deja de ser solo una idea espiritual y se convierte en un camino vivido, paso a paso, momento a momento. La intención frente al dolor y la pérdida. Hay momentos en la vida en los que ninguna enseñanza parece suficiente.
El dolor llega sin pedir permiso y la mente busca explicaciones que no siempre existen. En esos instantes, la intención se vuelve más importante que nunca, porque es lo único que todavía podemos cuidar. Buda enseñaba que el sufrimiento no siempre puede evitarse, pero sí puede ser acompañado con sabiduría. Cuando atravesamos una pérdida, una enfermedad o una decepción profunda, la intención suele endurecerse. Aparece la pregunta silenciosa, ¿por qué a mí? Y esa intención, comprensible pero tensa, prolonga el sufrimiento. No porque esté mal sentir dolor, sino porque nos quedamos atrapados en la resistencia. En mi propia experiencia, hubo momentos en los que no podía cambiar lo que estaba ocurriendo, pero sí podía decidir no cerrarme. No fue fácil. Requirió aceptar la fragilidad, la incertidumbre, incluso la tristeza. Pero al hacerlo, algo cambió. El dolor seguía ahí, pero ya no estaba solo. Estaba acompañado por una intención de cuidado y presencia. Cuando la intención es abrazar la experiencia en lugar de huir de ella, el sufrimiento se transforma. No desaparece mágicamente, pero se vuelve más humano, más transitable. En lugar de aislarnos, nos conecta con los demás. Descubrimos que no somos los únicos que duelen, que caen, que dudan. Así, incluso los momentos más difíciles, la intención correcta no nos salva del dolor, pero sí nos salva del endurecimiento. Y eso, en el camino, es una forma profunda de liberación. Elegir la intención cada día. ¿Qué pasaría si, al comenzar cada día, en lugar de revisar pendientes o preocupaciones, revisáramos la intención con la que vamos a vivir esas horas? No como una meta ambiciosa, sino como un gesto sencillo de orientación interior. Buda enseñaba que la mente se entrena en lo cotidiano, no solo en los momentos especiales. La intención diaria no tiene que ser perfecta ni elevada. A veces basta con algo tan simple como no dañarse más, o no dañar a otros desde la reactividad. He conocido personas que transformaron su vida no cambiando de trabajo o de relación, sino cambiando la intención con la que afrontaban lo mismo de siempre. En mi caso, hubo un tiempo en el que despertaba con la mente ya tensa, anticipando conflictos que aún no existían. Vivía el día en defensa. Solo cuando empecé a observar esa intención temprana, algo se suavizó. No desaparecieron los desafíos, pero dejé de llevarlos por adelantado. Elegir la intención cada día no es control mental, es responsabilidad consciente. Es reconocer que, aunque no sabemos qué ocurrirá, sí podemos decidir desde dónde responderemos. Y esa decisión, repetida una y otra vez, va creando un suelo interno más estable. Así, la vida cotidiana deja de ser una sucesión de reacciones y se convierte en una práctica viva. No perfecta, no lineal, pero profundamente humana. Porque cuando la intención se cuida día a día, incluso lo ordinario empieza a adquirir un sentido más profundo. Vivir con una intención que libera. Con el tiempo, uno descubre que la intención no es algo que se logra, sino algo que se cultiva continuamente. No hay un punto final donde podamos decir que ya está resuelto. Buda enseñaba que el camino es gradual, y que cada momento es una nueva oportunidad para volver a empezar con mayor claridad. Vivir con una intención que libera no significa eliminar los errores ni las contradicciones. Significa no usarlos como armas contra uno mismo. Cuando la intención es honesta, incluso los tropiezos se convierten en parte del aprendizaje. Dejamos de vivir desde la exigencia constante y empezamos a vivir desde la comprensión. He visto cómo personas muy comunes, sin grandes conocimientos espirituales, transforman su forma de estar en el mundo simplemente cuidando este punto interno. No hablan de intención, pero la encarnan.
Se nota en cómo escuchan, en cómo esperan, en cómo responden ante la dificultad. Cuando la intención se orienta hacia la claridad y el cuidado, la vida se vuelve más simple. No más fácil, pero sí más liviana. Menos lucha interna, menos desgaste innecesario. Y en esa simplicidad aparece algo profundo, la sensación de estar alineados con uno mismo. Tal vez ese sea uno de los mayores regalos del camino, descubrir que no necesitamos cambiar todo lo que somos, sino aprender a vivir desde una intención que no nos ate, sino que poco a poco nos vaya liberando. A lo largo de este recorrido hemos explorado un punto esencial del camino interior, la intención como raíz de nuestras acciones, palabras y experiencias. Hemos visto que no es solo lo que hacemos lo que da forma a nuestra vida, sino desde dónde lo hacemos. La intención, aunque invisible, dirige la manera en que vivimos el éxito, el error, el dolor y las relaciones. Desde las enseñanzas de Buda y las experiencias cotidianas, comprendimos que la intención puede entrenarse, aclararse y transformarse. Cuando nace de la confusión, genera desgaste y sufrimiento innecesario. Cuando surge de la conciencia y el cuidado, incluso las situaciones difíciles se vuelven maestras. No se trata de perfección, sino de honestidad y presencia. También vimos que la intención influye en la forma en que hablamos, escuchamos y convivimos, y que elegirla cada día es un acto de responsabilidad interior. Al final, vivir con una intención clara no elimina los desafíos, pero sí nos permite caminar con mayor ligereza, coherencia y sentido. Porque cuando cuidamos la raíz, la vida entera comienza, poco a poco, a ordenarse desde dentro. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que no lo dejes solo como una reflexión más. Observa hoy, en lo cotidiano, desde dónde nacen tus decisiones, tus palabras y tus silencios. No para juzgarte, sino para comprenderte mejor. Ese simple gesto ya es parte del camino. Si quieres seguir profundizando en estas enseñanzas y acompañarnos en este espacio de reflexión consciente, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que sientas que lo necesita. Cada paso que damos juntos, con una intención más clara, hace que este camino sea más humano y más luminoso.